Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Belu y Martín y estamos en este preciso momento recorriendo rutas colombianas. Colombia es el noveno país en nuestro viaje por American Motorhome y ahora estamos justamente por cruzar el río más importante del país, el río Magdalena. Miren lo grande que es el río Magdalena. Este río atraviesa Colombia, es realmente muy grande. De aquel lado sí el río también, de este tenemos río también. Después de cruzar el río tenemos un peaje, ahí está el cartel, 15.600 pesos. Les quería contar del río Magdalena. Recorre unos 1540 kilómetros en Colombia, desde el páramo de Las Papas y baja hasta el Mar Caribe, así que es un río enorme y además en la cuenca del río Magdalena vive el 80% de la población colombiana aproximadamente. Una locura. La idea es irnos a un lugar muy poco conocido acá en Colombia, un lugar que realmente nos ha impactado mucho cuando lo buscamos. Vamos a ir para el bosque de Pandora. Estamos como a unos 200 kilómetros, tenemos una ruta larga. Y los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video. Acabamos de pasar el segundo peaje del día, 13.500 pesos colombianos, y esta ruta va entre las cordilleras central y oriental, acompañando al río Magdalena, aunque no lo vemos porque está hacia la izquierda, detrás de todos estos campos, estos lotes que vemos. Va alternando entre doble vía y vía simple como ahora. Estamos disfrutando un montón la ruta así recta porque veníamos haciendo mucha ruta de montaña y con la ruta recta parece que avanzamos más. Y esta ruta, una particularidad es que termina en Santa Marta, también en el Caribe colombiano, pero como 800 kilómetros. No vamos a ir en este momento hacia el Caribe, así que van a tener que esperar para poder ver eso. Estamos cruzando ahora el río Carare, acá está a mi derecha, y vamos ahora sí a agarrar la ruta 62 que nos va a llevar hacia la cordillera oriental. No vamos a hacer toda la ruta hoy porque va a ser muy larga, nos quedan como unas 3-4 horas en total, así que vamos a hacer una hora más aproximadamente y vamos a ver dónde podemos pasar la noche. Ahí atrás de todos estos árboles está la cordillera a la que estamos yendo, de a poquito vamos subiendo. La ruta ahora se volvió sinuosa nuevamente, ya dejamos atrás la ruta recta, plana, y estamos transitando por el medio de estancias, de fincas, bastante poco tráfico por suerte. Estamos cruzando el pueblo de Cimitarra que está acá en la ruta, un pueblo bastante grande. Vamos a seguir unos kilómetros más desde acá igualmente, no vamos a parar acá en el pueblo. Las montañas son realmente imponentes y contrastan muchísimo con el verde que hay a los costados de la ruta. Ahora bueno, se ve la montaña ya con nubes adelante. Yo creo que va a ser una ruta que va a tener sus desafíos, pero bueno, me parece que ya estamos cerquita de parar por hoy y mañana haremos la parte que sigue. Miren, el puente que estamos cruzando es un espectáculo. El estado de la ruta no es 10 puntos, hay como ven acá mucho bache, mucho pozo, y a mí me sorprende mucho lo verde que son estas rutas colombianas. Cualquier ruta que agarrás encontrás paisajes verdes con muchísima vegetación, nubes trabadas, con deslaves como vemos acá, pero nada, la verdad que me encanta. Acá cuando aparece el cartel de falla geológica hay que hacerle caso, indica generalmente que es una zona con mucha actividad por ahí sísmica, y bueno, ahí se había caído toda la ruta, y acá tenemos un puente otra vez impresionante. Siendo las 6 de la tarde, paramos en un punto a Overlander que había marcado en la ruta, el Café Roma. Es un lugar, la verdad, que muy lindo, un café en el medio de la ruta. Te dejan dormir gratis acá, es un lugar muy lindo, tienen pileta, ducha, baños, la verdad que impecable. Es la casa de ellos y al lado tienen el café. Así que nada, unos grandes porque permiten a los viajeros pasar la noche acá sin problemas. Este es el cafecito, por ahí atrás está Blanquita. Acá tenemos la ruta 62, que es bastante poco transitada. Y bueno, nos vamos a tomar un cafecito ahí y mañana vamos a seguir.
estamos en la ruta ya nuevamente y hoy nos quedan 76 kilómetros, 2 horas y media de ruta. Miren acá cómo está la ruta. Hoy ya empezó el camino más con pendientes, con muchas más curvas que ayer y hasta recién no estaba en muy buen estado, había pozos, algunos tramos eran de ripio, hay que ir con mucha precaución, pero miren, vamos de a poquito ya subiendo. La ruta está cada vez en peor estado, ya hace un ratito que es de ripio, tiene pozos muy grandes, es angosta, pasa un solo vehículo, así que nos tenemos que estar tirando cuando viene otro de frente, que además vienen camiones, así que con paciencia. Esto es lo que le decíamos de los camiones o mulas grandes. Mulas le dicen a los camiones acá. Hay mucho tráfico pesado, a pesar del estado de la ruta que es muy malo. Hicimos aproximadamente la mitad de la ruta, nos queda una hora más, pero para hacer 24 kilómetros según el GPS. En teoría estos kilómetros son de ripio confirmado. Martu fue a preguntarle acá en la estación y ¿qué te dijeron? Cree que está bien, así que nada, vamos a hacerlo sin dudar, a seguir con la aventura porque ya esta ruta que hicimos hasta acá fue de mucha aventura, estaba muy rota. Vamos a ver con qué más nos sorprende esta ruta. Ya tomamos el desvío hacia el bosque de Pandora. Justo en el desvío había un grupo de policías haciendo controles. No nos pararon a nosotros, pero nosotros sí paramos igualmente porque queríamos saber cómo estaba el estado del camino. Miraron bien a Blanquita y dijeron, con este vehículo llegan. Fue un poquito preocupante el con este vehículo llegan, pero bueno, entendemos que deberíamos poder llegar al menos. Y el camino, como verán, arrancó angosto, destapado o de ripio, con un poco de tráfico y a la altura de las nubes. Acá se complicó la ruta, va a estar divertida después para subirla porque es una pendiente muy fea. Estamos además ya en temporada de lluvia, así que llueve todos los días, aunque sea un poquito, y los caminos no terminan de secarse del todo. Estamos teniendo un pequeño descanso del ripio, apareció asfalto así sorpresivamente. Acabó rápido la felicidad, la otra ruta seguía asfaltada, pero a nosotros nos toca tomar este desvío en el que volvemos al ripio lamentablemente. Pobre Blanquita, la vamos a dejar descansar un par de días después de esto. Las rutas angostas lo que tienen es esto, viene un camión y tuvimos que tirarnos para atrás para poder pasar y seguir camino. Ahora estamos en el pueblo de El Peñón, no hay carteles de nada, así que uno no sabe para dónde sigue la ruta. Acá hay un camión que vende huevos. Ay, nosotros necesitamos huevos. ¡Qué cansancio! Sí, esta ruta cansa mucho. Muy fea, la verdad que tremenda. Estamos a 6 kilómetros todavía, desde el pueblo ahora hasta el inicio del bosque de Pandora. Hay que ir a comprar. Sí, vamos a aprovechar y yo mientras les voy a mostrar la plaza. Esta de acá es la plaza principal del pueblito del Peñón, rodeado de montañas. Miren acá qué particular, hay una máquina como una escultura en el centro de la plaza y no mucho más. Es un pueblito muy chiquito de unas 3-4 cuadras que está lindo así para parar a estirar un poquito la espalda, el cuerpo
Y bueno, vamos ahora a emprender el último tramito de ruta, 6 kilómetros para llegar al bosque de Pandora. Miren lo que es la llegada, todavía nos faltan 3 kilómetros para el bosque de Pandora, pero nada, es impresionante. Las rocas, la vegetación. También se acaba de largar a lloviznar, pero les quería mostrar el lugar en el que estamos. ¡Wow! Sí, no, es impresionante el paredón que está atrás de Blanquita. La dejamos ahí a un costadito de la ruta, lo bueno es que la ruta es muy poco transitada. Ya de hecho la nivelamos, todo listo, está re fresquito acá, eso me gusta. Estamos como a 2.500 metros, subimos mucho. Sí, así que bueno, vamos a ir para el otro lado que es donde está la recepción del bosque de Pandora. Llegamos ya y nos hicimos un amigo gatuno. Acá tenemos a Avatar, nos dijeron que se llama. Pero que no le gusta que lo cosen. No, está tranquilo. Y bueno, vamos a almorzar. Yo voy a comer una trucha, Belu pollito. Y después del almuerzo vamos a organizar el día. ¿Cómo viene la trucha? Uf, está espectacular. No saben qué rica. Muy buena. Y lo mejor son las vistas. Miren dónde estamos comiendo. Tenemos acá todo el verde abajo y arriba estos paredones. Y de ratos entran nubes y tapan un poquito y después se van y así estamos. Ahora sí vamos a arrancar a recorrer. Casco en mano nos vamos a la cueva El Oro. Son 2 horas más o menos de caminata, así que ya bueno, nos pusimos los pantalones de trekking, las zapatillas, cargamos agua y a empezar a caminar. Hicimos una buena bajada por la montaña y ahora sí ya estamos cerca de entrar, nos pusimos los cascos. Está Yarik que nos viene contando muchas cosas de Colombia y del lugar. Así que bueno, ¿a entrar ahora? Sí, señor. ¿Cuánto dura? ¿5 minutos? No. No, esta sí no dura 5 minutos. Vamos a ver qué tal. Nos decía que acá dicen 5 minutos, pero capaz que pasan 3 horas de a 5 minutos. Esta es la cueva del oro, pues se le dice oro porque es la fusión entre un musgo y una bacteria, entonces da esta coloración, pero pues en realidad no es oro. No nos vamos a hacer ricos hoy encontrando una pepita. Acá contamos con muchos animales dentro de la cueva. Contamos con un río subterráneo con estalactitas y estalagmitas. La idea es no hacer tanta bulla, hay muchos animales. En este caso serían los opiliones. Son animales que entran dentro de la cueva y debido a la oscuridad ellos evolucionan. Hacen que pierdan sus vistas y crezcan sus extremidades para poder facilitar moverse sobre la cueva. Muy ¿Y bien. hay cangrejo también? Sí, pues es difícil de ver, pero sí, Pues también contamos están con ahí, cangrejos. mirá vos. Entonces, bienvenidos. Gracias. Gracias. La caverna está cerrada, obviamente, para protegerla. Y solo se entra con guía. Arranca estrecho el camino. Apenas entramos está lleno de estalactitas, la verdad que es increíble. Esto es lo que nos decían que parece oro. Nos decía Yarik que las estalactitas son como líneas de tiempo y guardan muchísima información sobre respecto al agua que pasó por acá, que tuvieron. De hecho se les ven las gotitas que no hay que tocarlas porque si no uno estaría retrasando el crecimiento que ya es bastante lento. Esta, por ejemplo, absorbió agua buena, agua bien, pero arriba hay otras que están negras y esas absorbieron agua contaminada. Y por los minerales tiene esta coloración tan blanca. Pareciera que tiene sal. Increíble.
Bueno, acá ya llegamos a la parte del río subterráneo, el río que está dentro de la caverna. Y como nos olvidamos las botas, nos toca mojarnos. Antes la salida de la caverna era por allá atrás, pero hubo una crecida que complicó un poco el acceso, así que ya no se sale más por ese lado. Y ahora se entra y sale por el mismo lugar. Miren ahí abajo cómo se ve el río, lo cristalina que es el agua. Está complicada la subida. Sí. Como estuvo lloviendo mucho, fíjense cómo filtra ahí la roca, el agua. Esto es roca caliza y por eso es tan porosa. Recién les mostraba cómo entraba agua por las lluvias, miren acá. Es increíble. Ahí nos está mostrando, fíjense cómo pasa la luz como si fuera una cortina. Llegamos a una parte donde hay una formación natural, se formó acá con la caída del agua y demás. Y le dicen la mesa del rincón porque parece una mesa y arriba dice el que la descubrió que estos son como botellas de ron, de guaro, así que bueno, es la mesa del rincón. Y acá arriba tenemos las columnas que se forman más anchas que las estalactitas por la corriente de aire y que tienen más agua. Y hay unas chiquititas que se llaman excéntricas que son mucho más finitas y son también más fáciles de que se rompan. Agachadito, agachadito. Sí. Menos mal que tenemos casco, por lo menos. Sí. Es muy poco el lugar que hay. Hay que seguir agachado para no pegarle acá a las estalactitas. Bueno, acá ya nos toca mojarnos. ¡Ay, qué fría que está el agua! Sí. Tenemos acá unas columnas que son enormes. Realmente es impresionante, son imponentes. Increíble, ¿no? La naturaleza. Miren lo que es esto. Miren, esas dos ahí se están por unir y formar una columna, pero les deben faltar muchísimos años hasta que se lleguen a unir. Algo muy interesante es que como acá ya se formó una columna, esto sigue goteando y el goteo empieza a caer como al piso. Ven que hay como una capa, se va formando como si fuera una cera, se sigue extendiendo. Ahí se ve más claro, miren, empezó a caer, cayó todo para acá, ahí se siguen formando las estalactitas hasta que algún día, dentro de millones de años, si el humano no toca nada, esto se cerraría por completo. Miren, esas que tenemos ahí se están desprendiendo del techo por el peso que tienen. ¡Qué locura, Belu! Sí, tremendo esto. Salimos ya de la caverna, la verdad que impresionante las pepitas de oro, cómo se veían. No son pepitas de oro, parece como glitter. Y alumbradas con la linterna se veían todas las puntitas, había como unas que eran más plateadas y otras doradas. ¿Qué te pareció, Belu? Fue increíble, pero es el típico dicho, no todo lo que brilla es oro. Después de entrar en la caverna hemos vuelto a la recepción. Miren lo que es el paisaje que tengo atrás, la verdad que impresionante. Como refrescó un poco, por acá estamos con mate, bucito y algo rico para comer. Hice mini panquequitos de banana. Miren qué pinta. Se aplastaron un poco acá en el bolsito. La verdad que trabajar con vistas así me parece una locura y son los momentos en que creo que uno dice qué bien que hice en cambiar la oficina de Buenos Aires por esta. Acá trajimos la compu y por más de que acá no hay internet con ninguna compañía de celular, sí tienen Starlink. Sí, pero bueno, justo se fue la luz. No saben lo que llovió anoche, pero como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol y hoy tenemos un cielazo arriba increíble. Vamos a ir a desayunar y después vamos a empezar a hacer caminatas. En este lugar hay como 215 cavernas y después también hay una parte que son los bosques de Pandora, pero bueno, nada se puede hacer sin guía, así que si quieren venir a conocer esta zona tienen que venir a este lugar que estamos nosotros, que es Bosques de Pandora, y desde acá se organizan las caminatas y demás. Así que bueno, vamos a desayunar y arrancar el día. Arrancamos la caminata. Estamos ya con botas tipo de lluvia puestas, acá le dicen botas pantaneras. Vamos a andar por mucho barro, así que por eso no estamos con las zapatillas. Y bueno, a caminar. Wow. Wow, cambió el paisaje totalmente. Es tremendo. Miren, acá está toda la roca. Debajo hay como una caverna. Dos cuevas o dos abrigos rocosos que tienen como una magia.
como el abrebocas de lo que son las cuevas y las cavernas acá en el municipio del Peñón y pues obviamente en Bosques de Pandora. Acá ya podemos ver la diferencia que hay de donde veníamos acá. Andamos 15 metros y ya podemos ver que cambia incluso hasta la vegetación. Es un paisaje pues lindo, me parece que es espectacular. Adicional a eso, acá ya podemos ver algo que se llama el efecto de la lluvia quieta. Nosotros todo el tiempo acá vemos llover y de arriba vemos que está soleado. Allá es un lugar pues que es como un salón, tiene capacidad como para unas 150 personas. Hacemos unos eventos ahí. Esto es increíble, la verdad. Uno va caminando por arriba y no se imagina que está esto acá abajo y que acá abajo tenemos las cavernas encima. Acá adentro han pasado películas, han hecho eventos, conciertos, no se ve nada. Pura oscuridad y solo se escucha el agua cayendo adentro. Ven, esto es lo que les decía, si miran el paisaje de afuera, no pareciera que están esas cavernas ahí abajo. Ahora te vas a dar cuenta de que esto es como ir de una dimensión a otra, pero no vamos a ir del presente al futuro, sino como si fuéramos hacia el pasado, porque podemos ver cómo era todo esto, cómo ha sido durante millones de años, porque es un lugar que no ha sido impactado por el ser humano, aún se conserva los bosques primitivos, bosques nativos, y la magia que tiene al saber que todo esto estuvo sumergido dentro de un suelo marino no muy profundo y que es básicamente como bucear pero sin equipo. Wow. Entonces pues es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a empezar el viaje al pasado, vamos a ir a los bosques de Pandora, o también conocidos como colinas verticales. La verdad que estoy muy entusiasmada por ir a conocer este lugar. Qué locura, ¿no? La verdad que es tremendo el lugar, ya estamos muy abajo de las paredes y es increíble. No sé si se va a llegar a ver en el video, pero acá hay toda una bruma que hace el lugar más increíble todavía. Y a medida que vamos avanzando y metiéndonos más en los bosques de Pandora es cada vez más zarpado. Fíjense acá los paredones enormes que tenemos. Una locura. Me vuelan la cabeza esos rayos de luz entrando de costado contra el paredón. Y el vapor para arriba. Yo no sé si esto se notará o no en el video, pero este lugar es surreal. Miren lo que son estos paredones. Wow, uno se siente muy chiquito acá adentro. Miren acá la vegetación en las paredes. Acá tenemos agua que cae desde arriba, cae como desde las plantas que absorben la humedad y van filtrando y cargando agua. ¿Qué te parece, Vero, por ahora? Creo que es uno de los lugares más impresionantes en los que hemos estado en estos 3 años de viaje. Es imponente, me parece increíble. Es muy difícil hacerle justicia con una cámara a semejante inmensidad además, ¿no? Y es muy difícil transmitir lo que uno siente estando acá, abajo de todo, y viendo estos paredones enormes llenos de vegetación. Con millones de años de historia. Sí, el agua que cae por todos lados y afuera en realidad está el cielo celeste con un sol tremendo que hace rato no vemos. Creo que no tengo palabras realmente. Esta forma que se ve acá es el guardián del bosque. Hay subidas complicadas. Sí. Sí o sí, acá hay que venir con las botas que te alquilan afuera porque es increíble el barro. Yo ya me pegué
varias embarradas de llegar a casi acá, de meterme así y no poder sacar la pata porque como que te succiona, te hace sopapa, así que hay que hacer fuerza para sacarla. Como ven acá es todo barro y eso es porque, bueno, acá llueve y miren lo que es arriba. Entra muy poquito sol. Nunca se va a secar este lugar. Este lugar parece como estar en la película de Avatar constantemente. Miren si habrá humedad, que acá tenemos un montón de hongos. ¿Cómo los bautizaste? Hongos calabaza. Son muy naranjitas. Sí. Acá tenemos en la roca la calavera, miren los ojitos, la nariz, la boca. Después de la caminata llegó la hora del almuerzo. Pensamos que íbamos a comer al solcito. Estaba tan hermoso el día, había un cielo celeste, el sol estaba calentando, pero bueno, vinimos acá, descansamos un poco, nos relajamos y vamos a comer con una pared totalmente blanca detrás. Tenemos de almuerzo pollito con, creo que es yuca, arroz, ensaladita y acá menestras y una vista que ahora les vamos a mostrar. Miren, esta va a ser la vista del almuerzo. Las nubes están acá directamente. Increíble, ¿no? Cómo cambia el paisaje de un ratito a otro. Nos contaban recién que acá al municipio de Peñón le dicen cielo roto porque pasa esto y también le dicen la neverita de Santander porque el clima es súper fresquito, es ameno, está lindo. Está hermoso, acá es un sueño. Así que bueno, vamos a comer y después seguimos recorriendo. Ya tenemos casco en mano, tenemos las linternas. Estamos preparados nuevamente para ir a la aventura. Pero ahora con un paisaje totalmente diferente, la neblina está súper baja y nos vamos a una cueva, a la cueva del Caracol. ¿Cómo vamos, Belú? Bien, hay que bajar bastante. Acá las caminatas son de mucha subida y mucha bajada, las cavernas están bien abajo, así que a seguir bajando. Miren esos paredones impresionantes atrás de la neblina. Se escucha como ruido una cascada. Y por acá, por ahora, nosotros seguimos bajando. Va a estar más que interesante la vuelta. La cueva que estamos yendo a ver es la de ahí abajo. Está abajo del paredón que recién les mostraba atrás de la neblina. Ahí nos acercamos un poco. La verdad que es una locura. Es enorme. Por ahí atrás está la cueva. Miren lo chiquita que es Belu ahí al lado. Además se escucha muy fuerte el ruido de la cascada que hay adentro de la cueva. ¿Preparada para entrar? Sí, ya nos pusimos los cascos, tenemos las linternas y ahora hay que seguir bajando. Miren que hemos visto cascadas, pero una cascada así adentro de una cueva creo que nunca habíamos visto. Una locura. Es tremendo. Ahora entramos a la cueva y tenemos la cascada enfrente. ¡Qué majestuoso! Ay, te deja realmente sin palabras todo lo que ves en este lugar. Esa cascada impresionante que estábamos viendo llega hasta acá. Esto de acá que parece tierra en realidad es agua, es un cenote, es muy profundo. Nos decía Edgar que en este cenote de acá se puede encontrar un pez que es endémico, solo se lo puede encontrar en esta cueva. Así que nada, una locura este lugar. Fíjense que ahí está la cascada, cae el agua por acá, miren, viene todo por acá. Por allá atrás pega la vuelta y llega a este cenote que les mostré recién. Entrando por la cueva, miren, llegamos a una parte que solo se puede bajar haciendo rappel. ¡Qué locura! Tiene unos 10 metros de profundidad. Miren para arriba. Las estalactitas.
salimos ya de la cueva, la verdad que estuvo espectacular. En un momento apagamos las linternas dentro de la cuevita que nos metimos más adentro, admirando los sonidos de la naturaleza, la verdad que es muy bueno. Esta cascada es impresionante, no se sabe exactamente de dónde nace, ni tampoco qué pasa con el agua del cenote, que tiene que fluir hacia algún lado porque queda ahí el agua. Tiene más de 20 metros de profundidad y nuestro guía Edgar nos contó además un poco de su historia de vida, así que nada, la verdad que estuvo muy buena esta visita. Todas esas que se ven ahí también son estalactitas y el nombre de caracol es porque cuando uno la ve desde afuera, la cueva es enorme y te empezás a meter y cada vez se va haciendo más y más y más chiquita. Y antes de empezar la subida, fíjense que ahora se corrió la neblina y miren qué bien que se ve la cueva. Hoy nos levantamos súper temprano, son las 5:30 de la mañana. Hoy nos caímos de la cama, ayer a las 9 de la noche ya estábamos durmiendo. Y nos levantamos tan temprano porque ayer Edgar, durante la caminata a los bosques de Pandora, nos dijo que hay una ruta nueva que van a hacer a un mirador y que nos quería llevar ahí para que la conozcamos y demás. Este es el premio de los que se levantan temprano. Hicimos un tramito en vehículo, pasamos el pueblo de Cruces y llegamos al comienzo de la caminata. Desde acá son 45 minutos caminando para llegar al Valle del Mirasol. Todo este lugar que vemos acá hace muchos millones de años estuvo sumergido en un mar con poca profundidad. Y miren, en estas piedras podemos ver fósiles marinos. Estas rocas se llaman lapiaces. Veníamos viendo desde hace un ratito ya todas estas piedras enormes. Miren el tamaño de las rocas que hay acá. Y lo que me llama la atención es que arriba le crecen árboles enormes también. De golpe parece que estamos entrando en otro bosque de Pandora, miren. ¿Sí? Esto es complicado. Oh, que pasa una parte bien chiquitita. Todo embarrado que. Arriba de todo. Todo el esfuerzo tuvo su recompensa, amigos. Miren qué linda vista que tenemos. Acá adelante se ven las montañas, por allá atrás es todo plano. Dicen que hasta se llega a ver el río Magdalena. Las nubes, miren qué lindo. Qué vista, Belu, ¿eh? La verdad que es impresionante. Me sorprendió muchísimo estar tan altos. Valió la pena el esfuerzo. Valió la pena. ¿Y qué vas a probar, Belu? Nos dio Edgar granadilla. Nunca la habíamos comido hasta ahora. En Argentina no existe. Al menos yo nunca la vi. Nos decía Edgar que si uno quisiera probar frutas en Colombia, podría comer una fruta distinta todos los días y nunca repetiría durante un año. La cáscara es dura, es fácil de romper y esto es muy blandito, así que cuesta un poquito más. Y adentro son todas semillitas como envueltas. Que eso es lo que se come. Como en una baba, parece. Parece como una gelatina y al morder la semilla queda crocante. Está buena. Son 7:30 de la mañana y ya estamos acá arriba, así que nada, vamos a disfrutar de las vistas con una rica chocolatada, unos huevitos, unos pancitos y vos ya estás terminando la fruta. Sí, no, yo como lento. Nos quedamos charlando un ratito y miren cómo entró una nube, ya casi no se ve nada. Ese cerro enorme que se ve allá atrás es el Cerro de Armas. Prácticamente es inaccesible, por lo que ahí todavía hay mucha fauna y nada, por lo menos está preservado. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo de este paisaje hermoso, esperamos que les haya gustado. Esto es un spoiler porque somos los primeros turistas en venir a este lugar. Están armando este sendero, acá van a hacer todo un mirador, pero todavía no está abierto al público, así que les estamos adelantando un lugarazo de El Peñón. Y si vienen dentro de unos meses, ya lo van a poder ver terminado. Realmente estos días acá en El Peñón, haciendo caminatas, nos encantaron. Descubrimos lugares que son de otro planeta, son lugares increíbles, imperdibles. Si vienen a Colombia, háganse una pasadita por esta zona. Y si están en Colombia y aún no los conocían, vengan a los bosques de Pandora porque les van a encantar los lugares que van a ver. Si van a viajar, siempre háganlo asegurados. Nosotros lo hacemos con ASIS 365 y con el código CAMINANDO tienen un 5% si cotizan sus seguros por la página web. Y si quieren estar conectados con HolaFly, consiguen eSIMs en más de 200 países y regiones alrededor del mundo. Y con el código Caminando el Mundo tienen 5% de descuento en la compra que hagan. Usen los códigos que a nosotros también nos pagan una comisión que nos ayuda a seguir viajando. Si les gustó el video, suscríbanse al canal que vamos a seguir recorriendo y descubriendo Colombia. Y nos veremos en un próximo episodio en esta aventura por este hermoso país.